La historia de Evelyn Matei es de una de las mujeres que ha desafiado la tradición política chilena. Economista, diputada, senadora, ministra, alcaldesa y candidata presidencial en 2 ocasiones, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes y más impredecibles de la derecha. Hija de un general de la Fuerza Aérea que integró la Junta Militar del gobierno de la dictadura, en sus 37 años de vida pública, ha debido enfrentar la contradicción de estar ligada familiarmente al régimen y al mismo tiempo intentar liderar la derecha democrática. Y es de la figura de la cual vamos a hablar en este periodo tan álgido, tan líquido respecto de candidaturas presidenciales. Hablaremos de la figura de Evelyn Matei, a razón del libro que están viendo en pantalla. Contra la corriente, perfil no autorizado de Evelyn Matei, escrito por la periodista, corresponsal y además de jefa de informaciones del diario El País en Chile, Rocío Montes, que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Rocío, gracias por su tiempo para con los traficantes de cultura. Gracias a ti, Humberto. Un gusto estar con Traficantes de Cultura. Feliz de estar acá. Y hablar directamente, a colgar primero la idea del libro, cómo nace la idea de un libro como este y quizás, antes que todo, ¿qué hace que Evelyn Matei sea una figura tan literariamente, tan noticioso, tan... ¿Qué hace que la figura de Evelyn Matei destaque por el resto? Claro. A ver, en primer lugar, hace más de un año ya, la editorial Penguin me hace el encargo de trabajar en este perfil, que no es una biografía, es un perfil y eso es levemente distinto, porque es una mirada del autor respecto al personaje. En la biografía puede ser un poco más seco, ¿no? Es decir, el autor tiene, entre comillas, la obligación de abarcar toda su vida, por supuesto que con énfasis en los pasajes que le parecen más interesantes, pero en un perfil se trata de una mirada, con un retrato muy de autor respecto a un personaje. Entonces, este es el encargo que me hace. Tiene un formato, por lo tanto, más corto que una biografía, un libro más pequeño, más fácil de leer, si se quiere. Eh, y acepto por varias razones. Una, porque me parece que es un personaje de esos que siempre han estado, Humberto, siempre han estado en la vida pública chilena por casi los últimos 40 años, lo cual es bastante. Pero sin embargo, hay aspectos de su vida que me interesaba conocer, entender más al personaje. Hay veces que estos personajes están siempre ahí y creemos que ya los tenemos conocidos, ¿no? Sin embargo, tienen facetas y tienen costuras que nos siguen asombrando, independientemente de la posición política que uno tenga o si uno va a votar o no por esa persona. Me parecía importante conocerla más, dado la importancia que iba a tener en este año, ¿no? Eh, me parece que también es interesante porque podía prever un poco, no es sorpresivo para nada que haya ido pasando lo que pasó, desde que estuvo mucho tiempo en la primera posición para ganar la presidencia. Luego, este año de campaña más firme se ha ido desinflando y ahora último, algunas encuestas incluso la dan en el cuarto lugar. Entonces, todo eso me parecía que conformaba un personaje interesante. Es decir, cuando digo que sea la editorial, no necesariamente pienso que va a transformarse en la próxima presidenta de Chile. Eh, Tenía opciones, sí, pero más bien un personaje que vale la pena revelar, ¿no? En todas sus dimensiones. Y en esa investigación para este perfil, ¿hay algún aspecto en particular que te haya generado curiosidad? Quizá alguno de los aspectos más de vida pública uno ya los conoce o los conoce más bien por encima, por ejemplo, por hablarte uno en particular es como puede ser su pasada por la patrulla juvenil, el evento del Quiotazo, digamos que claro, ese pudo haber sido también una catapulta presidencial para la misma Evelyn, pero eso terminó también frenándola. ¿Hay algún aspecto en particular de su historia que te haya llamado la atención?
Bueno, hay varios, pero yo creo que uno es bastante fundamental y es el que yo creo que ella no le sacó suficiente partido en esta campaña. Yo creo que ella, y es consciente de ello, ha sido una persona, una mujer que no siendo feminista, o por lo menos no siendo una clásica feminista, em, se abrió paso en un mundo muy masculino desde muy niña, pero sobre todo en la política y en la economía. Y, y eso fue un papel importante que ella cumple en su sector político, en la derecha que es habitualmente más conservadora incluso que la izquierda respecto de la equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Ella no da la impresión que recién ahora, cuando faltan algunas semanas simplemente para la primera vuelta, empieza a usar más ese dato en su biografía. Y yo creo que eso es real. Cuando ella dice en el debate, yo me he abierto paso en un mundo de hombres con mucha dificultad, me ha costado más que 2 veces eh, el doble, como todas las mujeres de Chile. Yo creo que eso es cierto. Ella ha tenido muchas oportunidades por ser hija de quien era de partida, pero también porque tiene talento y porque ha sabido aprovechar su espacio. Y también creo que como las mujeres en política y en el mundo de la economía le ha costado más. Entonces, yo creo que eso podría haberlo destacado más en esta campaña. Sin embargo, no sé, esta campaña para ella ha sido bastante difícil, confusa, y en definitiva, no sé, ella y sus asesores sabrán por qué no relevaron determinados aspectos de su biografía que hubiesen servido más, ¿no? Pero creo que ese es un aspecto que a mí personalmente me sorprendió. Yo no lo tenía tan claro porque Evelyn Matei uno no la vería marchando un 8 de marzo, ¿no? No es ese tipo de persona, pero sí con su trabajo logró abrir determinados caminos. Si uno piensa las parlamentarias que hay desde el 1990 a esta época, ninguna sigue vigente en política, o sea, tenía una vigencia muy larga. Em, y eso creo que es un mérito, ¿no? Sin duda. ¿Y cómo, y en ese sentido, como comparando esta actual campaña con la campaña que disputó con Michelle Bachelet, que uno lo ve como entre la perspectiva, quizás mirándolo bien desde lejos, eh, había posibilidades, quizás mínimas al lado de un tótem como era Michelle Bachelet, de haberle disputado palmo a palmo la presidencia. Hoy está peleando el tercer, ya está casi peleando el cuarto lugar. ¿Cómo llega ese, y lo hablaste y lo tienes también mencionado en el libro, es como, y está como rodeado en su mundo, en un mundo tan de hombres que quizás su idea no se mueve de ahí, es más bien estática en ese sentido. Ella es un personaje súper complejo, creo. En 2013 ya no tenía ni una opción de ganar la Michelle Bachelet. Em, Ella sí asume la candidatura es básicamente por lo que le aceptan todos los políticos, porque siempre una derrota puede transformarse en una futura victoria, porque todos quieren ser candidatos presidenciales, porque eso les permite viajar por el país y estar con la gente, o sea, armar capital, ¿no? Capital político. Pero ella en esa ocasión no tenía muchas posibilidades, prácticamente ninguna. Michelle Bachelet en ese momento tenía muchísimo apoyo y para esa segunda candidatura estaba bastante dada esa elección. Sin embargo, en esta sí tenía posibilidades. Evelyn Matei tenía grandes posibilidades. Sin embargo, se la va farreando una a una. Y el panorama político, por supuesto, que está más complejo y la sociedad pide otras cosas. Em, Hoy en día se quiere mayor dureza y la dureza está en otra parte, no está en ella. Qué curioso, cuando era la mujer dura, ¿no? La dureza está en Kast,
en Kaiser, los discursos más extremos, y ella que siempre fue bastante extrema para los cánones de la época, queda puesta en una situación intermedia que yo creo que no le acomoda nada. O sea, no es natural para Evelyn Matei, y lo decía hace unos días, portarse como señorita. Eh, Eso no es natural en su carácter. Ella tiene un carácter muy fuerte y en todas las dimensiones mucho carácter. Entonces, cuando la vemos demasiado contenida, eh, no es como la de Evelyn Matei original. Y por lo tanto, yo creo que en esta campaña nunca pudo encontrar su momento de ser ella. Y bueno, así es la política y así es la vida. Las cosas son como son y no como quisieran algunos que fueran. Entonces, creo que ella ha estado, no sé, demasiado contenida respecto a cómo es su carácter, que es un carácter, como te decía, fuerte, em, y también, claro, muy temperamental. O sea, ella es una persona que la hemos visto durante toda su vida pública, que le cuesta ponerse límites. Y yo creo que aquí ha estado demasiado horquillada en esta campaña. Esa es mi impresión. Em, Primero por sus desconfianzas, después por los partidos y el empresariado. em, en fin, habrá momentos para analizar por qué esta campaña no funcionó. Ahora, bueno, puede que sí. Imagínate, hubiese como una especie de milagro, y lo que ellos plantean de este voto oculto, voto responsable, que a última hora va a votar por una opción que sea, eh, según ellos, menos extrema que Kast, Kaiser o Jara, y eso ayude a Evelyn Matei. Bueno, puede ser también. Yo no creo tanto, pero bueno, en la política chilena puede pasar de todo. Tocaste el tema de la impulsividad y el carácter frontal de Matei, que yo creo que antes era un baluarte de ella. Era lo que se destacaba. Hoy, quizás también bajo otros frentes, como si bien era la derecha, hoy está la derecha de la derecha, y esa derecha, y esa derecha como que ataca más ese flanco que hoy deja quizás a Matei como la pelea que tuvo con republicanos, como la deja como la, comillas, señora loquita, como que no sabe por qué está ahí. Claro, bueno, ahí, por ejemplo, yo encuentro que sí salió Evelyn Matei cuando ella denuncia los bots republicanos, cuando habían ataques en redes sociales donde ponían en duda su salud mental. Em, yo creo que ahí está Evelyn Matei. También está Evelyn Matei, eh, sea bueno o no. Yo creo que es re malo, digamos, cuando el jefe, el generalísimo, trata de atorrante al gobierno y ella lo apoya y dice, bueno, yo ahora he tenido que comportarme, pero pienso lo mismo. Esa es más Evelyn Matei que la que se está riendo. Ella ha hecho muchos esfuerzos por contenerse, por atrapar su carácter, por no dejar en el fondo, como se dice coloquialmente, que se arranque la moto. eh, pero ella es muy así. Entonces, en esta campaña, como decíamos anteriormente, ha estado demasiado apretada. Y claro, y hay unos discursos que son ahora más frontales que los de ella, y que parecen tener más sintonía con la gente. Em, entonces, bueno, la hemos visto muy zigzagueante, y, y nunca sabemos en qué está, po, si quiere ser más dura que republicano o si quiere estar más al centro, y si quiere disputar los votos de quién. Me parece que es complejo su posición, la posición en que ella quedó en estas elecciones 2025 realmente, Humberto. Ujú. Pienso en una parte del libro, que es del capítulo, y que tiene que ver esa huevada, que yo creo que tiene mucho que ver con
quizás con la imagen con la que hoy es el meme. Y cito, no ha sido la primera vez ni la última que Matei ha perdido la paciencia en público, porque cuando optó por correr, buscó evitar alguna mala reacción frente a las cámaras, lanzar un puñado de malas palabras a los reporteros, agarrados a chuchadas, como se diría vulgarmente en Chile. La enfureció que creyeran que estaba montando un show, y con el trote en definitiva quiso escapar de ella misma. Sus salidas de madre han quedado estampadas en la memoria colectiva, son icónicas, todo Chile las ha visto y se pueden encontrar fácilmente en YouTube. Y aquí quiero quizás también como lo que a mí me llama poderosamente la atención, que quizás pocos políticos lo tienen, que Matei tiene estas salidas, pero a la vez tiene el humor para reírse de ella misma. Sí, sí. A ver, con las fuentes que hablé, Matei, a ver, varias cosas. Ella es menos graciosa de lo que uno cree que es. Ella, por decirlo, es como una alemana típica en ese sentido, bastante seca. Si nosotros la vimos como en aspectos más coloridos, fue desde la Municipalidad de Providencia, ¿no? Y yo creo que ahí hubo un equipo que hizo brillar algunos elementos que estaban en ella, el tema de los jardines, de la costura. Entonces construyeron esta idea junto a ella, por supuesto, de dueña de esta gran casa que era Providencia. Y eso funcionó muy bien durante 8 años y eso la hizo estar bien en las encuestas, etcétera, en una inmejorable posición y por lo tanto ella decide salir de Providencia y eh, asumir esta candidatura. Pero ella no es como que sea eh, un cascabel todo el tiempo, muy por el contrario. Ella tiene una personalidad más seca. Entonces, es un esfuerzo importante estar todo el día tratando de que esté riendo, o porque ella no es así. Ahora, eso no significa, como tú bien decías, Humberto, que ella no se pueda reír, ella puede ser muy simpática. Ella puede llegar a ser muy simpática cuando es simpática, cuando quiere ser simpática, y, según me decía antes, una persona que la conoce bien, muy pesada también, cuando quiere serlo. O sea, si no tiene ganas de ser simpática con alguna persona, va a ser pero pesadísima, como diablo, me decía alguien. Entonces, todo el tema de la personalidad ha sido difícil, yo creo que para Matei. Ella nunca, siendo una persona que, como tú dices, puede brillar en algunos aspectos y ser una buena conversación y tener una buena onda en el fondo, no es siempre así. Entonces, desde ese punto de vista, no sé, no tiene ese brillo que tenía Michelle Bachelet en su época, o la misma Jara también, ¿no? Como esa empatía como natural. Yo creo que a ella le cuesta más todo eso y por lo tanto le cuesta más improvisar. Le cuesta poco en la talla rápida, o sea, tiene como otra estructura y por lo tanto es difícil estar todo el día sonriendo, repito, o sea, para ella como candidata tiene que hacer como el triple esfuerzo. Y sí, es capaz de reírse de ella misma. Yo creo que el episodio este de la corrida era un mal episodio porque quien sale corriendo era muy raro, ¿no? Salir corriendo de un grupo de reporteros. Em, Sin embargo, ella y su gente, sus colaboradores, en la situación y logró reírse y se hicieron memes, etcétera. Em, pero bueno, efectivamente, ella es capaz de reírse, pero no pensemos que Evelyn Matei es un cascabel todo el tiempo, para nada. Estamos conversando con la periodista Rocío Montes, autora de Contra la Corriente, perfil no autorizado de Evelyn Matei, libro editado por Ediciones B. Quiero hablar,
o sea, quiero iniciar esta parte de la conversación con el factor género. Eh, Su historia ha sido de pelear políticamente, tanto en su pasada por RN como en la UDI, y que termina quizás poniéndola en la figura central hoy, hoy precisamente porque luchó en su época contra los coroneles de la UDI, contra la pasada, nuevamente, la pasada por la patrulla juvenil, el asunto Quiotazo. Cómo termina esa, creo yo, cómo termina forjando su propio carácter políticamente hablando? Sí, bueno, ella desde muy chica, y lo decía su padre, el general Matei, tuvo carácter. O sea, era una niña especial porque era por algunas aspectos era más tímida y por otro lado siempre como que estaba muy atenta a que no la pasaran a llevar. Y ella es bastante como su papá porfiada. De ahí un poco el título del perfil, Contra la corriente. Ella ha sido como bien porfiada en su vida. Em, política y pública. Es de ideas fijas, entonces, no sé, alguien le cayó mal y le cae mal siempre. O sea, le cuesta mucho reconocer. Yo creo que eso ha ido cambiando con los años, pero de todas maneras es un rasgo de ella, que se deja guiar por los instintos. No sé, si algo le parece trucho, lo denuncia. em, Huele, dice siempre cuando hay corrupción, le gusta esto de estar denunciando, bueno, en fin, que ella tiene, que siempre tuvo un carácter fuerte, pero claro, cuando uno ve sus primeros intervenciones públicas, aparece una Evelyn Matei bastante dulce, que hablaba muy así, tipo Lady Di casi, a fines de los 80, cuando hizo campaña por el sí al plebiscito, después hizo campaña por Vigi, eh, como hija del general Matei. Y como economista y a esa altura estaba casada, tenía hijos, etcétera. Em, pero efectivamente ella yo creo que se va endureciendo y yo creo que un episodio muy importante en ese sentido es el Quiotazo. Yo creo que ese episodio fue una locura, básicamente, eh, de una complejidad política mayúscula, porque estaban cruzados todos los poderes, el militar, el económico, el político. Había muchos poderes involucrados en ese caso. Yo creo que el mundo político fue más bien títere del mundo militar, del poder militar de aquella época. Y ese episodio sin duda la endureció muchísimo, eh, porque de alguna forma ella lo hizo todo mal. O sea, es verdad que en algún aspecto fue víctima del trato, ¿no? Que se le da a la gente en política. Todo el mundo lo escuchó. Pero la forma de actuar de ella, y ella lo reconoce con el paso del tiempo, fue bastante mala. Mintió al país durante más de un mes. Eh, en ese sentido, yo creo que eso la curtió en política y marcó su carácter, yo creo. Fue muy doloroso, o sea, ahí pasó de todo. Y para una mujer relativamente joven, fue como el gran bautizo, ¿no? De la vida pública y en ese sentido creo que eso la marcó y la endureció. Por eso después, claro, ella se va a RN, la cogen en la UDI y también pelea con los coroneles, em, porque claro, ella es muy consciente de que tiene que defender su espacio y si para eso hace falta grito, grita, si para eso hacen falta garabatos, lo lanza. em, Decían que el presidente Piñera, la única persona que le tenía miedo era a Evelyn Matei. A la única mujer que le tenía miedo era a Evelyn Matei. Aunque después del paso del tiempo se reconciliaron después del Quiotazo, ¿no? Pero claro, o sea, yo creo que por eso te digo que no es una feminista clásica, que uno pueda pensar que va a estar marchando un 8M o con un pañuelo verde, no. eh, Sino que siendo consciente de las dificultades que tienen las mujeres, luchó por que no la pasaran a llevar a ella y con eso abrió espacios para otras.
probablemente de forma inconsciente incluso. Eh, Creo eso, que el factor género está puesto ahí y que se atrevió a intentar jugar en espacios que no eran habitualmente femeninos, como la economía misma, ¿no? Y siempre cuenta que en la Comisión de Economía, donde que partió integrando en 1990, la Comisión de Economía de la Cámara nunca la llamaba, siempre la llamaban para preguntarle otras cosas. Eh, y efectivamente ella era la única integrante mujer de ese grupo. Entonces, por lo tanto, eso es lo que creo que te decía anteriormente, Humberto. Yo creo que en ella sí es efectivo que ha cumplido un papel que es bastante interesante y que no cumplieron otras. Hubo otras políticas mujeres de la derecha que no cumplieron el papel de Matei. Em, y, y eso, bueno, como decía anteriormente también, no creo que haya sido visibilizado demasiado en esta campaña. ¿Ella tiene una visión de dónde quiere llevar a la derecha versus lo que quiere la misma centro derecha? Interesante pregunta. Yo creo que ahí también, como en todo lo que rodea a Evelyn Matei, es, es así, es zigzagueante. Em, yo creo que ella ha sido bastante liberal. Ella es una mujer liberal en cuanto a libertades individuales. Ha tenido posiciones abiertas respecto al aborto, al divorcio en su momento, la píldora también en su momento. Em, Ha zigzagueado respecto al matrimonio de personas del mismo sexo, pero bueno, también después lo apoyó. Es decir, es una persona bastante liberal. A mí me cuentan, no sé, ella entró a la universidad mayor, algunos años mayor que el resto, y venía de Inglaterra. Y era una persona, la joven de 20 y pocos años que llegó a Chile a la universidad desde Inglaterra, era súper, hiper liberal. O sea, ya había vivido en Londres, imagínate. Em, pero creo que alguien me lo decía en la construcción de este perfil, que ella tiene una especie de ligereza ideológica, entonces nunca sabe muy bien dónde instalarse. Porque alguien súper liberal como ella termina en la UDI, bueno, por razones biográficas, ¿no? Eh, Ella debería haber estado en RN, ese era su mundo más liberal, ¿no? Pero termina en el partido más doctrinario que había en la democracia chilena, en la UDI. Eh, Y también le pasa algo como parecido a lo que le pasaba a su papá, que de alguna forma estaba siempre un poco incómoda con el lugar que le tocaba estar en la historia. Entonces, tú me preguntas, ¿sabe para dónde quiere llevar a la derecha chilena? Eh, Difícil. Yo creo que la derecha chilena no sabe quién es. La derecha tradicional chilena no sabe quién es. Y eso es previo a una candidatura. Yo creo que la derecha chilena está enfrentando lo mismo que le pasó a la izquierda moderada con el Frente Amplio y el PC, eh, que de alguna forma se ven seducidos por esta fuerza, en el caso del Frente Amplio, no del PC, por cierto, más nuevas, con nuevos dirigentes, con rostros más frescos, y no sabe defender lo que son. Entonces, para volver al ejemplo, cuando el generalísimo de Matei trata de atorrante al gobierno, nos están mostrando que son una derecha tan nueva y tan moderna. Más bien, ese parece un lenguaje radical, insultante por cierto, eh, de una derecha más arcaica, ¿no? Más cavernaria. Y yo creo que ese es el principal problema que tiene la derecha tradicional, Chile Vamos, etcétera, que no saben esta sociedad cuál es el papel que tienen que cumplir y cómo conectar con las grandes mayorías desde ahí. Hoy en día el debate está muy polarizado y no es fácil, digamos, para los partidos de siempre
encontrar su espacio. Pero yo creo que ese es el gran problema de la derecha chilena, más allá de Evelyn Matei. No sé si ella ha ejercido un rol de liderazgo respecto a su gente, a su sector. Más bien yo creo que no, que no lo ha cumplido, y que nada, hace lo que puede. Eh, y nada, y creo que eso es distinto a lo que estamos viendo por el lado de la izquierda. De izquierda siempre a Bachelet, por ejemplo, se le criticaba que no era líder de coalición, que ella no se metía mucho en la cosa de los partidos, que le interesaba terminar bien su gobierno y chao. Se le criticaba mucho eso. A Boric hoy en día se le critica por intervenir, dice la derecha, ¿cierto? Por la intervención en las elecciones. Y sin duda, creo que él está jugando un papel. Al margen de si eso a uno le parece bueno o malo, si uno apoye o no al presidente Boric, creo que él tomó una decisión ahí. Y una decisión política que me parece que es interesante, que es estar ya configurando lo que viene, que probablemente va a ser la izquierda desde la oposición. Ese rol de liderazgo respecto de los partidos no lo veo en Evelyn Matei. Y no lo tuvo Bachelet tampoco. Lagos sí, sin duda, con su coalición. Sí era jefe de coalición. Lagos. Y creo que Piñera bastante, también. Lo que decía Piñera era importante, tanto es así que hasta hoy en día su figura eh, resulta importante para su sector, sigue deambulando, ¿no? Llena muchos espacios políticos y humanos. Pero volviendo a la pregunta original, yo creo que no sabe dónde, pero creo que no solamente una responsabilidad de ella, sino del sector político que representa. ¿Tenido feedback lector respecto de gente del comando de Evelyn Matei? Aún recuerdo a Jaime Belole en la presentación de su libro en el Liguria. Sí, me han llegado algunos comentarios, pero la verdad es que hay de todo, como siempre. Hay algunos lectores que, mira, lo principal es que creo y que lo conseguí, es que, y es el comentario que más me gusta, que es un perfil justo, es decir, es un perfil equilibrado. Hubiese sido bastante fácil, más fácil, apuntar a los mismos temas de siempre con Evelyn Matei, y creo que yo tenía una dificultad, que yo no quería hacer un libro a favor de Evelyn Matei y tampoco quería hacer un libro en contra de Evelyn Matei, quería hacer un libro periodístico sobre Evelyn Matei. Y eso en este escenario es difícil, es muy difícil, porque los respectivos públicos, como las redes sociales mismas, lo que quieren es validar lo que ya piensan. Entonces la gente que está a favor de Evelyn Matei quiere escuchar y leer un libro en que la dejen como una diosa, ¿no? Y por el otro lado, la gente que no le gusta Evelyn Matei quiere que se le destruya. Entonces, cuando un libro no pretende ni una cosa ni la otra, es difícil, y los mejores comentarios que me han llegado y los que más me gustan a mí son los que hablan de ese trabajo y reconocen ese esfuerzo por retratar un personaje secamente, digamos. Desde mi perspectiva, y gotas de humor, también Humberto en el libro, o sea, pongo incluso hasta una receta metida entre medio. Pero lo que quería era mirarla desde distintos ángulos, pero justamente sin interferencias de nadie, ni siquiera de lo que yo imagino como lector. Entonces, eso fue el principal mérito, y ese, a mi juicio, y ese es el principal halago que yo he recibido con este perfil. Eh,
que sea equilibrado, justo con el personaje. Y me ha llegado ese comentario desde distintos sectores, lo cual me alegra. Yo le conversaba a un librero amigo que me preguntó, porque yo había ido al lanzamiento en el Liguria, y yo le dije, quizás mirándolo desde esa época, que yo creo que Evelyn hubiese querido es como mirando el lanzamiento del libro, hubiese querido ese lanzamiento de su campaña, porque se le trató muy bien, a diferencia de los lanzamientos de campaña propiamente tal que ha recibido ella, porque así, porque ese es el lanzamiento que hubiese querido ella, en la perspectiva, claro, mirándolo también con lo que dice, porque es un perfil justo, que pone los A y los B, ambos lados de todos los lados de la candidata, pero también es un libro entretenido. Uno conoce a la figura política, pero quizás no conoce tanto más a la figura, a lo personal. Uno no se va tanto a lo personal y es un perfil tremendamente justo. em, Quizás se hubiese votado por ella, con L, y aquí yo le estoy hablando a quien no la escucha. Pero también es un libro que en esta época, no solo en época presidencial, sino sirve para conocer una figura que yo creo que va a seguir vigente después de la segunda vuelta. Quizá en otro ámbito, quizá con otros ritmos, que va a estar ahí, que va a ser, que no, obviamente no es Michelle Bachelet, pero es lo más parecido que tiene la derecha, la centro derecha por lo menos. Sí, hay que ver, bueno, de partida hay que esperar la elección. Creo que su mundo está esperando una sorpresa, y anda a saber tú que se produzca esa sorpresa. Creo que es poco probable, pero bueno, siempre hay espacio para que el electorado eh, de esta sorpresa de las que hablamos, ¿no? Sobre todo con voto obligatorio y tanta gente que va a estar obligada a votar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer ella después si no es electa presidenta? Yo no la veo yéndose a su casa, o sea, va a cumplir algún papel, ya no desde la alcaldía, no hay elecciones por lo pronto, tampoco ella es muy de partido, pero acuérdate que cuando ella pierde la elección de 2013 se va luego a trabajar a un colegio, ¿te acuerdas? Y también está ahí retratado eso es interesante de ella, que ella toma estas decisiones que parecen medias locas, pero que son atractivas, o sea, que hace una candidata en un colegio. Bueno, ella se fue a trabajar a un colegio para aprender eh, de las necesidades educativas. Y eso me parece que eso es súper original. Eso es súper original. O sea, esa campaña, eso es como que más de eso se hubiese necesitado en esta campaña para que le vaya bien, ¿ya? A mi juicio. Y haberle instalado un poco con la mujer que, ¿sabes qué? Siempre pensaba que raro que ellos no apelen a que ya es una persona conocida, no hay sorpresas con ella. Si tú ves, el resto de los candidatos son todos muy nuevos, entre comillas, ¿no? Jara, Casa, mucho más nuevo que ella, Kaiser sin duda. Entonces, conmigo, señores, sin sorpresa. Conmigo, Chile, sin sorpresas. Ustedes me conocen. Yo voy a llevar a Chile a lo que necesitamos ahora. Bueno, no se explotó eso tampoco, pero bueno, tienes una para sugerir nada. Pero creo eso, que ella después de las elecciones va a seguir cumpliendo un papel porque no la veo en su casa. Le gusta estar en su casa, cocinar, las actividades manuales y todo eso, pero ha estado 40 años en política. Entonces yo la veo jugando algún tipo de papel. Ya no sé, por el tema de la edad, si pueda postular nuevamente a la presidencia, realmente. Creo que más bien no. Ya ella tiene 71 años ya, va a cumplir 72 este final de año. Por lo tanto, si ganara, sería presidenta entre los 73 y los 77, ¿cierto? Y
para postular una siguiente vez, ya estaría cerca de los 80, es difícil, es difícil. No creo que, yo creo que esta es su última postulación, sin duda. En el tiempo que nos queda, Rocío, quiero darle las gracias por el tiempo para conversar con esta tremenda y muy entretenido perfil de la candidata Matei. Y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste, respecto del libro, de lo que quiera. Bueno, gracias por la invitación, Humberto. Me alegra el espacio que tienes y me alegra también poder conversar en torno a un texto. Creo que en momentos de tanta inmediatez, en que todo parece que es tan rápido, ¿no? La vida misma em, todo lo que nos circunda, las campañas presidenciales es intensísima, una frase, otra, etcétera, que poco tiempo para la reflexión, que poco tiempo para los proyectos más de largo plazo. Y creo que un libro es eso, un libro es palabra, un libro es tiempo, un libro requiere no solo mucho tiempo hacerlo, aunque sea pequeñito, eh, sino que el mismo lector hace un gesto contracultural al comprar un libro y al leerlo y al darse horas de su vida para tenerlo entre las manos. Así que yo así quería terminar, si tú me invitas a ello, por un agradecimiento a tu espacio y a la contribución que haces. Muchísimas gracias, Rocío. Aquí termina esta conversación muy entretenida con la periodista Rocío Montes, autora de Contra la Corriente, perfil no autorizado de Evelyn Matei, libro editado por Ediciones B, que muy amablemente conversó con la guarida de los traficantes de cultura. Estimada Rocío, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Hasta la próxima. Hasta la próxima y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.